Ya te envío. ¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy tendremos en nuestro espacio al coach de los navegantes del Magallanes, Darío Ortega. Estaremos allí conversando de cómo a partir del 9 de noviembre, donde los navegantes del Magallanes anunciaron la incorporación de este coach, hubo un vuelco en la mentalidad de los peloteros que fue de gran importancia para que estos pudieran reencontrarse con sí mismos y así lograr eh, alcanzar el título número 14. Vamos a el coach Darío. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Saludos, Eh, buenas noches. ¿Me escuchas bien, mi brother? por aquí yo te escucho perfecto. ¿Y tú? Magníficamente bien, mi hermano. Todo tranquilito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Darío, bienvenido a Leyendas del Deporte. Gracias, mi hermano. Gracias por la invitación. Agradezco a todos los seguidores de la cuenta, a todos los fans del Magallanes también, bueno, que van a estar conectados hoy o que van a ver este video en diferido luego. Este video luego lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Leyendas del Deporte. Vamos a estar allí colocando el link para que todos aquellos que estén interesados en este tema puedan verlo en diferido y puedan allí nutrirse, ¿no? Porque la idea es que podamos generar un espacio donde podamos no solamente nutrirnos aquí en este cambio de información, sino que podamos también nutrir a personas a futuro. Bueno, Darío Ortega, está de más de presentarte, pero bueno, usted de allí un breve resumen porque hasta donde te conocemos como un coach mental, como un coach deportivo, motivacional, y de verdad que de antemano te felicito porque estás haciendo un extraordinario trabajo, no solamente con lo alcanzado con los navegantes del Magallanes, sino que el trabajo que has venido haciendo no solo aquí en Venezuela, en México, que eso es un trabajo que la gente no desconoce, no tenía esa mentalidad. Y bueno, allí que la idea es que esa, ¿no? Que la gente pueda conocer un poco de Darío Ortega en este espacio. Sí, bueno, agradecido. De nuevo, saludos a todos los que están conectando. Como bien lo decías, mi hermano, desde hace varios años vengo trabajando el aspecto de mentalidad. Soy terapeuta psicosocial egresado de la Universidad de Carabobo. Tengo otros estudios en el área de teología, filosofía. Me certifiqué en una organización que se llama, que está con sede en Virginia, Leadership Global, que se encarga de formar coaching para, bueno, diversas áreas. Nosotros tomamos el área de el aspecto deportivo y bueno, también soy creyente, creo en Jesucristo, soy cristiano y bueno, toda esa combinación de elementos la usamos para trabajar. Soy también director, fundador de una organización que se llama Winning Mentality Training, que se encarga de formar mentalidad en atletas de todas las disciplinas deportivas. Hemos trabajado con el Comité Olímpico, varias federaciones. Mi esposa es psicólogo deportivo, parte de nuestro equipo. Entonces trabajamos a nivel nacional. He trabajado en esta liga, tengo muchos años, 19 años trabajando con Navegantes de Magallanes en diferentes roles. Mucho tiempo estuve en el rol de Baseball Chapel, era una persona que se encargaba de promover valores espirituales hasta la 2021-2022, que el actual, en ese momento el gerente, el señor Blasini, me pide ingresar como parte del staff cuando llegó el señor Wilfredo Romero para fungir como mental coach, encargarme de la parte mental y espiritual y emocional del equipo. Y bueno, coincidió mi ingreso allí con un campeonato, gracias a Dios por eso. Y bueno, de ahí comenzamos entonces ya a trabajar en estas temporadas, tanto aquí en Venezuela, como te dije, como mi organización trabajamos con Comité Olímpico, varias federaciones, escuelas, academias. Y en México he trabajado 3 años con 3 equipos: Pericos de Puebla, Colotero 2 Laredo, que juega en México y en Estados Unidos, y recientemente el año pasado
con los Olmecas de Tabasco. Este año todavía estoy esperando contrato, pero vamos a ver qué puede pasar por ahí. Es un breve resumen de más o menos lo que hacemos y lo que trabajamos. Con lo alcanzado en esta temporada, una temporada que desde el inicio, por ejemplo, en los Navegantes del Magallanes fue una temporada bastante polémica, porque fue el segundo equipo que nombró el staff, que conformó su staff después de los Cardenales de Lara, y fue desde ese inicio, ¿no? Porque allí comenzó la temporada para los Navegantes del Magallanes, porque administrativamente los equipos no descansan, y ese es parte del trabajo. Desde allí comenzó este trabajo de los Navegantes del Magallanes y desde el inicio hubo polémicas, ¿no? Una vez comienza la temporada, esta fue una temporada, esta temporada 25-26 fue un poco atípica a lo largo de los 80 años de la liga porque fue por primera vez donde la liga pudo recibir desde el día 1 gran cantidad de peloteros grandes ligas, gran cantidad de peloteros con presencia en las ligas menores y eso fue bastante llamativo, por eso el nivel de competitividad en la liga. Pero los Navegantes del Magallanes desde ese inicio, ¿no? Estuvieron allí dando de qué hablar, porque una de las fanaticadas más grandes, hay que decirlo, es la fanaticada de los Navegantes del Magallanes y una fanaticada que se hace sentir en cada momento, ¿no? Sí, bueno, lidiar con los fanáticos, yo lo veo a nivel general. El fanático venezolano en el área de béisbol es sumamente exigente, conocedor de béisbol, le apasiona, ama este deporte realmente. Pero Magallanes tiene una variable que es, como tú bien lo dijiste, la mayor fanaticada, o sea, en todas las ciudades que uno va, es increíble, o sea, para mí mismo que pertenezco a la organización, es increíble que tú puedes jugar casi en algunas ciudades como local perteneciendo al Magallanes. O sea, tú puedes ir a ciudades y encontrar una cantidad de fanáticos en ciudades lejanas a Valencia, muy importante y muy representativa que te hace sentir realmente desafiado. Eso tiene un doble filo, porque por un lado te sientes apoyado, pero por otro lado también te sientes exigido porque la fanaticada es apasionada y la de Magallanes, Navegantes de Magallanes, nada más con la canción que tenemos, Magallanes será campeón, ya estás como que exigiendo campeonato en cada torneo. Mira, así como te comentaba que, bueno, esta temporada fue un poco atípica por el tema de la incorporación de los peloteros de alto nivel desde el día 1. Los Navegantes del Magallanes no fueron la excepción. De verdad que yo estuve en una entrevista con Federico Rojas y él decía que enviamos un saludo y él decía el trabajo que hace Federico constante porque ellos no descansan, ¿no? Y ellos, y cuando yo le hice esa entrevista a Federico, el Magallanes tenía, imagínate tú, estaba a 8-15, estaban de último en la tabla. Ese fue el día eh, 2 de noviembre, inclusive ese día el mismo Osvaldo Guillén dijo, mire, estén pendientes con los Navegantes del Magallanes porque así como están hoy de último, en diciembre pueden hacer otra cosa. Una de esas incorporaciones, ¿no? Una vez que sale Ender Chávez como coas de bateo, es el 9 de noviembre, es el nombramiento de Darío Ortega como Darío Ortega retorna al staff como ese coach mental y estaba viendo hace un rato allí los comentarios en el nombramiento, ¿no? En las distintas plataformas que conforman Magallanes, porque está la oficial, ADN Magallanero, Navegante del Magallanes tiene como 5 cuentas adicionales y todas son abultadas. Entonces, bueno, yo veía a la gente que decía, pero los Navegantes del Magallanes necesitan hasta un psicólogo, ¿no? Para salir del estado donde están. Y cómo manejar allí y ese es el punto, ¿no? Cómo manejar allí de manera profesional la calidad deportiva del pelotero, el talento del pelotero, con esta capacidad mental de sobrepasar las cosas negativas y apuntarse hacia el futuro. Sí, bueno, lo primero que quiero mencionar para conectar con lo que vienes hablando allí es el trabajo que hizo la gerencia. La gerencia, Federico hizo un trabajo de, bueno, se planteó un proyecto, no estaba dando los resultados y se hace lo que tiene que hacer, tienes que hacer los ajustes.
se hicieron los ajustes y dentro de toda esa dinámica de ajuste, bueno, entro yo como parte de esos cambios para la organización. Cuando ingresamos a una organización, y lo voy a hablar, lo voy a hablar en términos generales, o sea, obviamente, si tú tienes un equipo de esa calidad que tú lo estás presentando, que tú mismo lo destacas y no tienes los resultados, eso automáticamente va a generar un ambiente, bueno, donde hay frustración, donde, oye, imagínate que tú estás haciendo todo, hiciste todo, te estás esforzando, estás haciendo todo lo que tú planificaste y pensaste que, y de repente no se dan los resultados. Obviamente encuentras un equipo donde, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí mi trabajo fue inmediatamente tratar de conectar con las ideas que ya el señor Yadier traía. Yo había conversado con él cuando él se iba a integrar al equipo. Entonces empezamos a conectar las ideas, ya yo conocía la filosofía y la mentalidad con la que trabaja el señor Yadier y automáticamente comenzamos, bueno, desde mi labor a transmitir esa información o esa formación o esa mentalidad que nos ayudara a recuperarnos rápido de los resultados no deseados, o sea, los equipos grandes o los atletas grandes o las grandes organizaciones no son las que nos fallan, sino que las que fallan pero se recuperan rápido de ese fallo, no se enganchan. Eso es algo que se trabaja en el área de mentalidad, no engancharte, pasar rápido, superar rápido el obstáculo, superar rápido el fracaso. Y la otra cosa, bueno, sembrar ideas y semblanzas, vamos a hablar así, semblanzas del no rendirnos, o sea, no rendirnos. Se hablaban, los mismos muchachos hablaban de, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Ya estamos, ya nadie cuenta con nosotros, ya estamos fuera, o sea, que lo que quedaba al frente era un desafío basado en nuestra propia decisión de lo que queríamos hacer. Entonces, allí. Y la otra cosa importante que se trabaja también con equipos y profesionales en toda área es conectar con una idea que trascienda, ¿no? O sea, los trofeos se llenan de polvo, las historias se olvidan, viene un nuevo campeón o se repite un campeonato, las historias van pasando, el periódico se pone amarillo el papel, pero cuando tu conexión y tu motivación trasciende el tiempo, tú quieres hacer un legado, dejar la historia, y eso fue lo que empezamos a asumir, ideas de hacer historia, dejar un legado, hacer algo que quede para enviar un mensaje al país. Ese tipo de información nos ayudó mucho a conectarnos con ideas realmente que nos ayudaran a salir de ahí abajo. Mira, has tocado un punto importante porque eh, ahorita en el Super Bowl, ¿no? Yo no compagino con este tipo de música, con este tipo de género, pero pude ver el mensaje de Bad Bunny, ¿no? Y él decía, si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Y ese es el mensaje que por lo que puedo percibir fue lo que le impartiste a los muchachos, porque son peloteros que ya saben el trabajo, tienen el talento, tienen la capacidad, pero la mente juega un factor, puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Puede ser positivo porque así como tú aceptas la capacidad aceptas el momento por la cual estás pasando, puedes sobrepasarlo. Pero cuando el resultado no depende de ti, sino que es un colectivo, ¿entiendes? Porque eso es el béisbol no es una sola persona, son 9 los que están allí en acción y 9 son los responsables de esa carrera que hace la diferencia en el noveno inning, entonces ya no depende de ti, ¿no? ¿Y cómo hacer? Esa es mi pregunta, Darío. ¿Cómo hacer que esas 9 personas se alineen de tal manera de que puedan alcanzar todos, juego por juego, el mismo objetivo? Ese es el desafío. Sí, el asunto es que tú tienes que crear dinámicas, ya Magallanes las tiene, y de Magallanes las tiene, por lo menos nosotros tenemos una rutina que es antes del estrés, tanto los position como los lanzadores, antes del estrés nos reunimos, el COAS da unas palabras, alguna orientación de cualquier tema referente a alguna instrucción,
y luego se abre un espacio para que yo pudiese compartir, sea una porción de alguna lectura bíblica, alguna anécdota, alguna instrucción, algún consejo, y luego hacíamos un tiempo para, vamos a llamar la oración, plegaria, rezo, o sea, era un momento donde nos uníamos allí y en algunos casos nos tomamos la mano, nos arrodillábamos todos y tratábamos de conectarnos. Ese momento, aunque es un momento que se puede tirar como religioso, espiritual, se le puede dar cualquier de fe, tiene una carga mucho de mentalidad, porque cuando tú te juntas con otro que tiene y empezamos a hablar de juntarnos, es como comer, cuando tú comes con una persona, tú te sientas a cenar o a almorzar con alguien y metes los pies a la mesa y estás mirando a la persona y comes con esa persona, estás planteando que estás de acuerdo, que hay un momento de comunión y eso influye muchísimo en la mentalidad. Cuando tú te juntas y tienes un acto, nosotros oramos, pero puede ser respirar, puede ser cualquier otro acto que se haga. Nosotros, desde nuestra perspectiva de la fe, que eso es una distintiva de Magallanes, Magallanes es el único equipo que tiene un capellán oficial, amigo, padre Joel, que lo saludo igual si ve esta entrevista. Él es el capellán oficial, entonces es una visión cristiana, pues. Entonces, nosotros oramos, y igualmente los posicios. Antes de salir al juego, se reúne todo el mundo allí, cuerpo técnico, todo el mundo nos reunimos, tenemos un momento para hablar algún tema muy breve y luego nos volvemos a juntar. Hubo un momento donde nos agarramos la mano, hubo un momento donde nos abrazamos y luego, sea cual sea el resultado, ganar, perder, bueno, juegos horribles, resultados traumáticos, juegos impresionantes, nos juntábamos allí a agradecer, porque esa era la instrucción, agradecer después. ¿Qué nos permitía esa dinámica? Salíamos con una visión, un objetivo, pero regresábamos después de un resultado y agradecíamos, es decir, soltábamos lo que sucedió y de una vez nos programábamos para lo que venía mañana. O sea, Señor, agradecemos que perdimos, o sea, no nos fue bien hoy, te pedimos que nos dé la fuerza para superar esto y no la tenemos ahorita, danos ese impulso, quitarnos esta amargura en la boca. Hubo momentos donde decíamos eso, quitamos la amargura en la boca que tenemos, pero también había momentos donde sentíamos una satisfacción, una alegría porque habíamos alcanzado una victoria realmente increíble y eso nos permitía pasar la página rápidamente, pasabas la página y te volvías a meter en el tema, ¿no? Ya Diego lo decía muy bien y él nos decía eso, tenemos todos los días, a partir de hoy, es es un séptimo juego de una final. Entonces tuvimos séptimo juego desde el octavo, desde el 8, 9 de noviembre, desde que llegó Yadier, fue un séptimo juego, no tuvimos un espacio como para respirar y relajarnos, te lo digo con honestidad porque estábamos metidos en un túnel donde teníamos que resolver ese asunto y bueno, esa dinámica que ya Magallanes tenía con el liderazgo de Yadier, el apoyo de la directiva y la gerencia, creó este ambiente propicio para la locura que se dio, la locura que se dio. Definitivamente lo vivido por Magallanes y lo que vivió Venezuela, lo que pudimos experimentar los que armamos este deporte. Y es una locura verdaderamente lo que pudo hacer Navegante del Magallanes esta temporada 25-26, de verdad que dejó a más de uno boca abierta, ¿no? Ahora, algo que me llamó mucho la atención en esta temporada, que esta es mi segunda temporada cubriéndola ya en el terreno haciendo entrevistas, gracias, desde que iniciamos este proyecto Leyenda del Deporte, siempre agradeciendo a Dios. Yo también soy creyente, agradeciendo a Dios porque abra. Mira, vente. Ya va que aquí. Sumi, ven. ¿Alguien quiere participar en la conversación? Bueno, como te decía, yo también soy creyente y algo que pude ver y lo pude ver en mayor abundancia, ¿no? Por utilizar un término, fue el tema de la fe, no solamente en Magallanes, sino en los 8 equipos. Cómo ese espacio de oración ante el stretching, siempre se tomaba un tiempo para agradecer a Dios y siempre en esta temporada fue más notable,
porque antes en los equipos habían uno o dos personajes cristianos y eran como reservados allí, cada uno tenía su espacio de oración personal, pero en esta temporada pudo de alguna manera Dios abarcar un espacio mayor y el béisbol llegar Dios está llegando al seno del béisbol y esto es muy hermoso, de verdad que sí. Sí, bueno, yo te puedo agregar que hay una organización que se llama Baseball Chapel, que trabaja en Estados Unidos en grandes ligas ampliamente. Se creó en los años 70 por allá en Estados Unidos y se agregó a cada equipo de Major League Baseball con autorización, avalados por ellos, un capellán que se encarga, bueno, de apoyar y de promover los valores espirituales, los principios espirituales del cristianismo. Eso ha calado muy bien, tanto que ellos extendieron eso a las ligas de invierno. Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico tienen sus capellanes también. Yo fui capellán de Baseball Chapel, Líder Chapel, por 15 años, 16 años, hasta que paso al rol ya de Mental Coach para ampliar mi rol hacia la parte mental del equipo y emocional y motivacional. Pero es un trabajo que se ha venido haciendo muy, como dice, tras bastidores. La ética de esas organizaciones es que no hay redes sociales, no hay nada, no muestras mucho el trabajo que se viene haciendo, pero cada equipo, cada estadio tiene su capellán y ese trabajito de hormiguitas, reuniendo tres, cuatro jugadores, cinco jugadores, ha venido trayendo un resultado de, bueno, que ya la mayoría de los equipos no tienen problemas. Cardenales de Lara tiene a Eli Samuel, que es un pastor de Baseball Chapel. También tiene a Leo, que es el psicólogo, pero también es un hombre de fe. Por allá tenemos a Fran Lunar en los Bravos de Margarita, y así, por nombrarte algunos, Ever Sardis allá en Maracaibo con las Águilas del Zulia, que están haciendo ese trabajo de promover la fe. Y bueno, ya se ve bonito, todos los equipos al clasificar, todo el mundo hace su oración, a veces la hace un jugador, a veces la hace el pastor, a veces la hace un líder, y eso es bello porque se están promoviendo los valores de la espiritualidad, de la fe, que cuadran completamente con nuestra cultura de béisbol, nuestra cultura venezolana, que somos un pueblo que cree en Dios, pues que busca a Dios. Sí, aquí Venezuela es un país donde el temor a Dios es palpable. Mira, otro punto que quería comentarte, ¿no? Y quería tocar contigo. Tú mantienes una filosofía de que el cerebro es como un software y ese software constantemente necesita actualizaciones que te ayudan a crecer a nivel ético, a nivel deportivo, a nivel personal, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, esa filosofía, porque el crecimiento no solamente viene por el talento, no solamente viene por los estudios, sino también viene por ese factor externo que es la parte espiritual, que nos ayuda a crecer, porque si no hay temor a Dios, la ética de nada sirve. Si no hay temor a Dios, el talento es en balde. Pero entonces, ¿cómo conjugar todas estas cosas, ¿no? Con esta filosofía de la actualización del software mental, que me llamó muchísimo la atención, analizando un poco tus cuentas, y llevarlo a este plano profesional, porque es el reto, ese es el reto, porque es tratar con hombres que ya tienen una formación académica, una formación deportiva, tienen inclusive ya vienen un patrón de conducta de familia, ese patrón de conducta ya ellos tienen hijos, es algo que se va y aquí vengo a unas palabras que tú decías hace un rato, no es solamente un mensaje para el momento, sino es un mensaje que trascienda, porque hay generaciones que vienen detrás de esto y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y cómo conjugar esa filosofía del software en estas instancias, ¿no? Y es bastante importante. Sí, bueno, lo primero es que cuando tú abordas el trabajo con profesionales de este nivel, que ya muchos de los jugadores con los que he trabajado durante muchos años, imagínate, trabajaba con Magallanes cuando
Andy Chávez estaba activo, era jugador activo. Entonces, Ronzo Chirino era rookie. O sea, imagínate el tiempo, se me está cayendo la cero y la partida de nacimiento junta allí. Sandoval era receptor, me recuerdo sus entrenamientos y su juventud. Entonces ya tú tienes un entendimiento de que estos muchachos, además de que son profesionales, toda su vida han jugado béisbol. Tú no le vas a enseñar a ellos a jugar béisbol, tú no le vas a enseñar a ellos a enfrentar desafíos ni retos, porque ellos tienen doctorado y postdoctorado en eso. Entonces nosotros, en nuestro rol, en este caso, mi visión es del ser humano como un ser humano integral, aunque ellos tienen una fortaleza deportiva, de experiencia, de conocimiento. Ellos necesitan también lo que llamamos nosotros la sabiduría para usar ese conocimiento, esa experiencia que han formado durante años. Entonces, ahí es que entra el rol para compartir elementos que le permitan actualizar su software, también verlos a ellos, ver más allá del uniforme, ¿no? Porque a veces tú puedes estar hablando con un jugador y tú lo ves en su rol de jugador, pero debajo de su uniforme hay un ser humano que está enfrentando desafíos, que está enfrentando retos, que tiene pruebas, que está pensando en su futuro, que tiene muchas preguntas, incertidumbres, certidumbre. Entonces, cuando tú ves a un profesional, y eso aplica no solamente a béisbol, a todo, lo ves como un ser humano. Entonces, esa visión integral, tú dices, bueno, probablemente ha tenido éxito profesional, ha tenido éxito familiar, pero necesita también revisar y reflexionar sobre aspectos espirituales, aspectos mentales, y ahí es que entra la filosofía de la renovación de la mente, de aprender, estar abiertos para aprender. Hay que ser muy respetuoso y muy sabio a la hora de acercarse a un jugador, Grandes Ligas, ganador de anillos en Serie Mundial, y decirle, mire, hay una forma de que se puede hacer esto mejor, tú lo vienes a, o sea, hay formas como tú vas llegando, pero en sí el entendimiento es ver al ser humano o al jugador como un ser humano, y que el ser humano es integral, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahí entra la mente, entra la parte emocional, entra la parte física. Entonces es una visión, como dice la gente de FCA, en 3D, las tres dimensiones, ¿no? Tiene tres dimensiones el ser humano, y tu abordaje tiene que ser desde esa comprensión y también desde esa humildad, ¿no? De entender de que puedes ayudarlo, pero también puedes aprender de ellos, porque tú sigues siendo un ser humano también, aunque eres un especialista en esa área. Algo de lo que nosotros nos hemos caracterizado en esta plataforma, Leyendas del Deporte, es concientizar al fanático de que el pelotero es un ser humano y que detrás de cada jugada, detrás de cada batazo, detrás de cada ponche, detrás de cada boleto, hay un ser humano. Y como ser humano merece respeto, merece respeto. Siempre le digo a las personas cuando hablo de béisbol, se ofuscan, yo le digo, mira, el hecho de que tú pagues una entrada no te da a ti el derecho de faltar el respeto a un pelotero, porque él es un ser humano. Tú estás pagando una entrada por un espectáculo, pero tú estás consciente que el béisbol, el ponche es parte del béisbol, el fallar es parte del béisbol, y entender eso es bonito, pues, y llevar esa concientización al fanático es bastante importante, porque bueno, ciertamente el pelotero es un ser humano, pero este nivel de presión con la fanaticada, y más ahorita con el tema de las redes sociales, puede ser contraproducente para un pelotero en su carrera. Sí, bueno, por eso es que siempre se recomienda cuando se va a iniciar una temporada, y no solamente en el béisbol, en todo, trata de no desconectarte un poco, de estar leyendo comentarios o debates o foros, porque realmente no van a ayudarte, no van a ayudarte. Y, o sea, si en nuestras relaciones más cercanas, nuestros círculos íntimos, siempre van a haber una que otra persona que tú, bueno, no le caes bien o no le gustó algo que hiciste. Imagínate cuando tú masificas eso a las redes sociales,
te conviertes en un personaje público. Y bueno, igualmente yo tuve muchas personas felices y animadas por tener esos momentos de oración, por esto, pero hubo muchísima gente también que nos estaba criticando por eso, no, pero que está hacen esto y bueno, y de alguna, yo decía, no puede ser, pero me parecía algo risible y decía, bueno, se entiende la carencia de la otra persona, yo trato desde mi carencia hablo, cuando yo señalo como Jesús decía, ¿no? La paja del otro, estoy señalando mi propio tronco en realidad, mi propia vida, ¿no? Desde mi carencia hablo, desde lo que me hace falta hablo. Entonces tú tienes esa comprensión. O sea, esa es la idea. La idea es, bueno, promover una fanaticada saludable, una fanaticada que permita. Y fíjate, hubo un tiempo donde nosotros creo que tuvimos una racha, en el round robin tuvimos una racha de 7 juegos y ganamos los 2 primeros de la final y perdimos el tercero aquí en Valencia. Y yo me pongo a leer los comentarios y digo, vamos a ver cómo va, qué va a decir la gente. Y es increíble, ¿no? Que la gente comenzó, oye, bueno, muchachos, está bien, perdimos, pero bueno, está bien, güey. Nada que reclamar, nada que decir, nada que demandar. Y yo decía, wow, o sea, pero es porque el ejemplo de dedicación, de entrega, sacrificio que hicieron los muchachos, no dio espacio, no daba espacio para que tú te pusieras como a decir, bueno, pero ¿por qué perdieron ese juego? ¿No? ¿Acaso por qué no ganaron todos de una vez y terminaron invictos? Tan fácil que es meterse contra un equipo como Caribe en su propia casa o aquí mismo, porque eso no importa donde esté. A veces uno dice, no, que estás jugando como local, eso puede jugar a tu favor. Está demostrado científicamente desde la psicología deportiva que eso no es un factor determinante en sí, en todo los tiempos. O sea, puede ser que influya positivo, pero puede ser también que te presione tanto y te exijas tanto que, bueno, terminas fallando porque quieres hacer algo extra para darle a tu grupo ahí. Entonces, bueno, esa es parte de la cosa que creo que estos medios como el tuyo se vuelven más útiles y más funcionales para la sociedad cuando tienes la visión de enseñar a la fanaticada y a todos, a cómo ser un fanático realmente asertivo, positivo y que beneficie al equipo. Esa racha que tú comentabas fue una racha de 9 juegos consecutivos. Fueron 7 en el round robin seguido, más los 2 de la final seguidos, eran 9 juegos seguidos, y la gente ahí estaba feliz. Pero cuando perdieron ese tercer juego en la serie final, yo estuve viendo comentarios de la gente decía, no, pero ya estamos mal, ahora perdimos 2 y volver otra vez allá. Entonces es algo que no se entiende, no se entiende, pero es parte de este deporte. Y no solamente de de todos los deportes. Así es, Mira, sí, no, no, tienes que restarle importancia a eso y enfocarte en lo que te toca hacer. pero el desafío es ese, ¿no? Llevar, lograr anular. Hace un rato decías unas palabras muy importantes que eran el tema de poder entender la capacidad que tú tienes como persona, porque cuando tú sabes la capacidad que tienes como persona, como ser humano, a eso lo conectas con el talento y lo llevas a la parte espiritual, tú sabes que no tienes límite, no tienes límites. Pero la mente es un factor, como decíamos hace un rato, que puede ser positivo, pero como puede ser negativo, ¿no? Y la mente del deportista élite, eh, en ocasiones tiende a ser débil con respecto a las redes sociales. Un comentario, bueno, el año pasado una estrella de República Dominicana, Ketel Martel, tuvo un incidente con un fanático que le gritó unas palabras en contra de su mamá y en pleno terreno se puso a llorar porque somos seres humanos, eso puede pasar, la impotencia te gana, ¿no? Y cómo poder llevar estas emociones a esos puntos, porque si pasa en grandes ligas, no quiere decir que ni en ligas menores esté exento, ni en verano, ni en invierno, en todas las ligas, porque es parte del béisbol. Sí, y por eso es que la importancia de tener un equipo o personal que se encargue en las organizaciones de trabajar esa parte de la mentalidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas escuchar algo
que te anime, te impulse, te saque de ese bucle, porque ¿qué pasa con la mente? Comienza a repetir el disco, a repetir el video, ves el video otra vez, lo que dijeron, lo que hicieron, qué comentarios hicieron, se comienza a repetir esa película durante todo el día, pero cuando tú introduces en tus rutinas, precompetencias, actividades que te permitan desconectarte de eso, poner eso en las manos de Dios, vamos a usarlo más bien a nuestro favor. Miren, la gente está diciendo, una vez lo mencionamos, la gente está diciendo que nosotros no estamos para nada. Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie, nadie está contando con nosotros, vamos a dar la sorpresa. O sea, ese tipo, utilizar esa energía que pareciera energía negativa y la conviertes en combustible, más bien para que ellos puedan automotivarse. No funcionó mucho a nosotros, no funcionó mucho a nosotros en este año. Los muchachos mismos establecieron habían frases que surgieron, no es cómo se empieza, es cómo se termina. Yo veía la frase en pleno noviembre y yo dije, me gusta, está bien, mira, ¿no? Entonces comenzaba todo el mundo a mencionarlo en las entrevistas. Te estoy diciendo, eso no fue que yo la traje, sino que simplemente la dinámica que se empezó a crear, empezaron a surgir ese tipo de ideas, hasta que el mar se seque, empezó a salir. Una vez me dijeron, mira, los jugadores dicen eso allá adentro. No, nosotros no estamos hablando del mar se seque, o sea, eso alguien lo mencionó y lo comenzaron a hablar y toda la gente colocaba eso como un hashtag. Entonces se crea un ambiente. Entonces, por eso es que es la importancia del rol de la mentalidad, porque la idea es convertir el aspecto mental en una fortaleza y en una debilidad que juegue a tu favor y no en contra. Entonces, eso te puede permitir traer resultados favorables, o por lo menos, aunque no se te den los resultados favorables, tú puedes tener un buen desempeño en el campo, en lo que vayas a hacer, porque estás preparado mentalmente, diste todo y bueno, ahí queda el resto ya para o sea, el resultado se lo deja en las manos a Dios, pero que de tu parte tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Mira, ahí esta temporada fue bastante polémica, desde el inicio, como comentamos, también las polémicas hasta el final, las polémicas de las rachas negativas, las polémicas de las rachas positivas, las polémicas de los cambios de la directiva, las polémicas del staff para los navegantes del Magallanes, las polémicas de las frases, las polémicas de los gestos, porque fue una temporada bastante compleja a nivel mediático para el equipo, pero tuvieron la capacidad, con la ayuda de Dios, de poder sobrepasar cada uno de estos obstáculos, ¿no? Y por lo que veo que me estás comentando, cada obstáculo que pasaban los hacía más fuertes. Sí, es que tuvimos, siempre ocurría algo que, o sea, de repente ganamos 5 juegos y de repente perdimos 4, creo que es una racha negativa, o sea, tuvimos una positiva y luego tuvimos una negativa, pero nos reuníamos, el asunto es que los muchachos se reunían, hablaban entre ellos, epa, vamos otra vez, y venía ya ayer y decía, nosotros, acuérdense que la meta es el campeonato, entonces tú estabas en una racha, nosotros ganábamos 5 juegos y no salíamos del último lugar. O sea, era una cosa, yo miraba el estadio y ganamos 5 juegos seguidos y estábamos todavía en el último, a uno del quinto, por ejemplo, pero estabas en el último. Y yo decía, pero ¿por qué la liga o los que hacen los standings no nos colocan por lo menos uno arriba para que, porque empataba en el último con 3 más, en una cosa así? Y yo decía, wow, o sea, el golpe visual, tuviera un stand y después de ganar 5 juegos, eso te golpeaba. Entonces, de repente aparecía Javier, hermana, diciendo, recuerden que nosotros queremos el campeonato y vamos por el campeonato y vamos a la final. Y yo decía, wow, pues entonces eso, bueno, vamos a seguir preparando, vamos a volvernos a enfocar, olvídate de los 5 juegos, vamos a enfocarnos en el juego siguiente, haz un reseteo, ¿me entiendes? Reseteate otra vez y vamos a enfocarnos. Entonces, es repetir ese hábito de no importar, o sea, no le voy a dar importancia a esto, los muchachos luego se volvía como algo jocoso, el aspecto que en las redes se estaba mencionando, se hablaba, pero no se le dio un lugar, o sea, no se le dio una primacía allí en el grupo. O sea, no dejamos que esa levadura, por llamarlo de algo, inundara el ambiente, pero se protegió el ambiente, se cuidó el ambiente, y eso, la unión que hubo, el sentido de familia se unió tanto que no nos permitió que cuestiones polémicas o cuestiones de perreo, ese tipo de cosas que eran solamente cuestiones del juego.
O sea, ocurrió en el partido y eso no trascendía a ningún espacio. O sea, mucha gente me preguntaba, mire, ¿qué pasó? Y yo, no, mano, si yo te digo que eso sucedió en un momento específico y luego nuestra rutina siguió normalita porque teníamos un desafío tan grande y un reto tan grande que no teníamos tiempo para, como para detenernos en detalle y a ver qué está diciendo quién o por qué dijo el otro esto. Mano, había que resolver el otro día, había que meterse en esto porque creíamos que nos habíamos reunido para hacer historia. Esa fue una de las cosas que hablábamos. Nos reunimos para hacer historia, no estamos aquí por casualidad. Cada uno de los que está aquí viene a hacer algo, o sea, sea pequeño, sea grande, algo tú vas a hacer en este momento histórico. Y bueno, y eso caló en la mente y todos lo reproducimos y lo retroalimentábamos y ahí están los resultados. Ay, lograr engranar un roster completo, porque no solamente los nuevos jugadores de posición, porque Magallanes tuvo una particularidad, no solamente a nivel de bullpen, sino también a nivel de ofensiva, defensiva, y esa particularidad era la profundidad que tenía en el clubhouse, que cualquiera estaba tan conectado, que cualquiera que salía en un momento determinado, que ya le daba la oportunidad, para la calle, daba el hit oportuno, hacía la jugada que se estaba esperando, todo le salió a Magallanes en su momento. No, y otra cosa que te digo, que lo comenté en un reel que por ahí monté también en mis redes, yo explicaba sobre el código de persistencia. Eso teníamos como 4 años, 4 temporadas haciéndolo, pero este año tuvo una relevancia porque lo necesitábamos. O sea, no estábamos en una posición cómoda en las temporadas pasadas. Bueno, estábamos en ciertos lugares de la posición, clasificamos el año pasado en la temporada que tuvo el señor Eduardo Pérez, clasificamos de tercero, cuarto, pero clasificamos sin ir a un juego extra. O sea, no tuvimos esta presión que tuvimos este año. Y se firmó el código de persistencia, pero teníamos un equipo también bueno y bueno, no sé, se dieron los resultados, pero este año con todo, con trabajo y con un equipazo, pero los resultados no se daban, el código de persistencia, eso es un acto simbólico, todos tenían que leerlo, se le entregó una copia a cada uno, una copia pequeñita para colocarlo en el locker, y ese código de persistencia es un compromiso que íbamos a hacer todo en persistir. O sea, todo el mundo firmó, todo el mundo lo firmó. No hubo ni un jugador y estoy hablando de la gerencia, el señor Federico, el manager, todos lo firmaron y eso, mira, ese acto simbólico fue significativo porque simplemente yo lo que tenía que haber en ocasiones recordar, señores, nosotros no tenemos otra opción que persistir. ¿Por qué? Porque nos comprometimos en persistir, todo el mundo firmó esto. Es más, llegaron los jugadores, los refuerzos o llegaban refuerzos. Este es el código de persistencia y detrás del código está la firma de toda la organización. Todo el mundo firmó esto, los trainers, todo el mundo tenía que comprometerse en una actitud, en ser determinado y nunca rendirte. Entonces, cuando tú firmas algo y tú ves que todo el mundo y tu líder, tu manager, tu gerente lo firmó también, entonces todos teníamos que hablar de la misma forma y eso se vio lo que tú estás diciendo. Venía alguien que de repente no había tenido un rol protagónico y resolvía el problema. Venía el otro y resolvía el problema. Y todos estaban listos, porque eso era la instrucción del manager, de los cuerpos técnicos. Todos deben estar listos para resolver. Si tienes rato que no has participado, no has tenido oportunidad, no te preocupes que te va a llegar tu momento. Prepárate. Entonces, oye, tú mantienes un grupo ahí a la expectativa, más bien esperando sumar lo que había ganas de que todos querían, como que dice, yo quiero hacer mi aporte. Y si lo hacía el otro, bueno, no hay problema. Lo importante era ganar. Y eso fue otro mensaje que nos dio Yadier. Él lo mencionó en una entrevista en estos días, una de las últimas entrevistas que hizo sobre el ego. Él lo dijo abiertamente al grupo, le dijo, tenemos que renunciar a eso, ahorita no es momento para más nada, sino pensar en la meta que tenemos. Y ese mensaje en un momento específico a todo el grupo nos ayudó como que a hacer ese ajuste final que nos metió en la final y nos ayudó a terminar la meta que queríamos.
Sabes que hablando del ego, me hiciste recordar un pensamiento de los sabios de Israel, que dicen que el Hasatán, el adversario, cuando Dios lo envía al mundo para tentar al hombre, le dice, mira, te vas a llamar Hasatán. Y él regresó a los días y le dijo, mira, ya Dios, ya el hombre sabe que me llamo Hasatán, necesito que me cambie el nombre. Bueno, te voy a colocar arrogancia. Y siguió, a los días regresó Dios, ya el hombre sabe que me llamo arrogancia, necesito que me cambies el nombre. Te vamos a poner el nombre altivez. Y regresó a los días otra vez a donde Dios le dijo, mira, ya el hombre sabe que me llamo altivez. Le puso ego y el hombre nunca más regresó. Entonces, le puso ego, el hombre no regresó más hacia Dios porque esa es la batalla que tiene el hombre. Y más en estos espacios donde el talento está a la vista, la capacidad de resolver, la capacidad profesional está a la vista, porque como tú decías hace un rato, todos esos peloteros tienen cum laude, magna cum laude, tienen doctorados en béisbol y por algo están en ese nivel de profesionalismo, ¿no? Pero lograr mitigar con el liderazgo de Yadier, el trabajo motivacional, el trabajo espiritual, lograr conjugarlo y lograr lo más difícil, ¿no? Lo más difícil no es conjugarlo, lo más difícil es ver el resultado hecho realidad. Sí, y eso se planteó abiertamente. El señor Yadier traía las líneas muy claras en cuanto a eso. Y conversamos muchísimo sobre, porque yo era el que tenía la oportunidad de hablar con los muchachos, a lo mejor en mucho más tiempo que él. Entonces, hablábamos sobre qué debemos enfocar, que yo le decía al manager, dígame a qué valor quiere que reforcemos, que trabajemos. Sigue como viene, sigue como viene. Había momentos me decía, mira, quiero que hable sobre un tema en específico porque viene esto, viene este calendario, viene esto, entonces se requería hacer alguna cosa y esa dinámica, como tú lo dices, el liderazgo del señor Yadier, que realmente, o sea, un caballo hablando, tú te separas, decirte algo, tú puedes tener toda la experiencia, pero lo escuchas y logró algo que yo se lo dije a él, los managers que logran que el equipo juegue para él, esos son los managers que logran las grandes hazañas, o sea, que la gente juega para él, o sea, yo voy a hacer, sea hacer o sea no hacer algo, o sea, no me tocó hacer algo y me toca quedarme un rato tranquilo en la banca este juego o esta semana no tuve participación, lo voy a hacer por ti, o sea, lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por ti. Cuando tú logras eso, y él lo logró en el transcurso de la temporada, logró que los muchachos comenzaran a jugar para él como conjunto, o sea, mira, el manager, vamos a apoyar, vamos a darle, vamos a responder a su llamado. Eso marcó la diferencia muy, muy, muy positivamente y cosas que yo le reconozco y le doy el mérito a los jugadores, hermano, porque en estos días me preguntaban, tuve una entrevista el lunes y le decía, mira, yo hice un granito de arena y de todo el resto, pero los protagonistas, los que tienen el mérito, porque estaban en el campo, hermano, y te digo, un partido que tuvimos en Puerto La Cruz, uno de los últimos del Round Roy, hacemos 7 carreras en los primeros innings, nos empata Caribe, se van arriba, hermano, moral espiritual, eso es una cosa para tumbarte, para que tú te rindas de una vez. Y eso, chamos, es más, ya yo estaba listo preparando lo que iba a decir en la última reunión. Bueno, muchachos, lo intentamos, no se pudo. ¿Qué? Yo viendo, ahí en el crujado viendo la cosa y yo, ya va, pero estamos a 20, de repente 20-9, se volteó la tortilla y no solamente la voltearon, sino que le pasaron por encima a ese resultado y entonces tú tienes que realmente ver la gallardía, el compromiso, el sacrificio, sudaron la camiseta, se esforzaron a un nivel que hoy decía Renato Núñez, creo que en una entrevista que le hicieron por ahí, decía, eso es una hazaña, todavía la estamos viendo, una hazaña que en muchos años no se ha visto. Y yo te digo, yo no, o sea, Andy lo decía también, o sea, Andy decía, nosotros ganábamos una final y bueno, era peleada y esto, era una rivalidad de dos equipos compitiendo, pero estar en dos momentos casi eliminados, ya no contando, y habían reportes en la prensa diciendo, Magallanes, el primer eliminado, no llegará ni a diciembre, cosas así, a estar
en una final y ganar la final de forma maratónica es una cosa que hay que reconocerle a los muchachos realmente porque hicieron esto posible. Eso fue histórico, de verdad que lo que logró los Navegantes del Magallanes esta temporada. Mira, tú dentro de ese clubhouse, más allá de que fuiste parte de un staff, eres un líder, porque para eso fuimos llamados, para ir abarcando espacio, ir dar a conocer ese mensaje de transformación que fue el que enseñó el Mesías, ¿no? Por darle un nombre, en el caso de Jesús, y allí fuiste un líder, más allá del liderazgo de Yadier, más allá del liderazgo de Federico, lograste allí llegar a esa parte y hacerte sentir y hacer sentir la parte espiritual, ¿no? Lo que quiero preguntarte es, al final de la temporada surgió un evento, ¿no? Que fue el evento de Somos el AMPA, que eso quiso empañar, pero cuando Dios está en el negocio, ahí no hay nada que pueda empañar, porque Dios está obrando. Cuando Dios obra, no hay nada que pueda empañarlo, ¿no? Y eso nosotros que sabemos y que estamos en el medio y que sabemos los niveles de competitividad allí en un clubhouse, lo que se pueda decir en un meeting, todo este tipo de cosas, la parte mediática fue la que tergiversa el mensaje y quiere y trata de empañar, ¿no? Pero mi pregunta es, tú que estuviste allí de primera mano, que conociste a Yadier, que conociste a los peloteros, que luchaste, lloraste, reíste allí en el clubhouse, porque eso es parte de todo este trabajo hermoso. Oración, las oraciones, me imagino que en las oraciones se lloraban, después las oraciones se abrazaban, se reían, se compartían, y eso es lo que crea el vínculo, ¿no? ¿Qué mensaje le darías tú a la afición venezolana? Porque la afición venezolana, más allá del béisbol, sabemos la situación país que vivimos, es una palabra que ha marcado mucho al venezolano de manera negativa, pero ¿cómo dar ese mensaje positivo dentro de lo negativo, ¿no? Y realzar no el mensaje del AMPA, sino realzar el protagonismo de Dios allí, porque fue Dios el que obró, no hubo un mensaje nunca de incitando al AMPA, porque eso lo sabemos y conocemos a los peloteros y eso no fue nunca el mensaje, pero eso fue lo que quiso empañar el espectáculo. Gracias a Dios que no se logró, gracias a Dios que no se logró y eso no trascendió a otras instancias, que fue lo que la gente quiso que sucediera, pero cuando Dios está obrando, no hay nada que pueda suceder de manera negativa, ¿no? Pero tú que estuviste allí de primera mano, ¿qué mensaje puedes enviar a la fanaticada del béisbol venezolano que está en el país como los que están fuera del país con respecto a este tema, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo no, lo que yo puedo decirte es lo que ya, por lo menos el señor Yadier dio una entrevista donde él explicaba abiertamente y claramente que eso tenía que ver con un aspecto de competitividad dentro del campo, entre dos equipos, o sea, que se creó como una especie de rivalidad, o sea, como yo lo diría, de ponerle sabor desde un punto de vista de crear esa, bueno, esa rivalidad, ¿no? En el buen sentido, ellos son estos, nosotros somos estos, y se tomó como algo risible. Yo cuando vi el video, lo primero que hice fue reír, y yo, ¿qué le pasa al manager? O sea, me sonreí del momento porque yo sabía que es parte de un momento íntimo del equipo. Esto fue un video que se grabó de ambos managers dentro de la intimidad del clubhouse, después de una celebración de clasificar, ¿no? Entonces el manager explicó eso, yo me apego a la explicación que hizo Javier de eso, igualmente me apego a la disculpa que hizo Almeida de la franela, o sea, es una franela que solamente él la tenía, se la regaló un fanático, él se la puso porque el fanático se la dio, ponte la tarde, entonces ningún otro miembro de la organización tenía esa franela, ningún otro, porque en realidad fue algo que se dijo en un momento
nos reímos todos y luego aparece lo de la franela, ya en el viaje que íbamos a hacer para Puerto La Cruz, y bueno, se creó un poco de ruido con respecto a eso. Mi opinión es que no, eso no, eso fue un momento del béisbol, un momento específico para agregarle a algo allí a los muchachos que no pudiesen, se pudiese sentir esa camaradería. Hasta ahí llegó. En ningún momento se plantean hábitos o acciones o un apoyo a dinámicas fuera del béisbol. Nada, nada. O sea, por eso es que cuando me han preguntado, yo digo, me apego a lo que dijo el manager, me apego a lo que dijo Almeida, y la disculpa, mira, nosotros no estamos promoviendo valores que no sean los que están, ¿no? Los que son los valores de la sociedad principalmente yo. Eso te lo digo. Y bueno, lo que sí tuvimos que trabajar es que, bueno, lamentablemente ese ruido, esa crítica o ese reclamo, podría convertirse en un elemento que nos jugara en contra, ¿no? Entonces, en el sexto juego, nosotros nos reunimos y hablamos y dijimos, suelten todo eso, olvídense de eso, nosotros vamos a resolver el problema que tenemos en el campo y vamos a resolver ese problema porque ese es el problema para el que Dios nos escogió. Ya lo demás no está en nuestro control. No puedo controlar lo que digan 1.200.000 personas en las redes. Dejen que Dios se encargue de eso, déjenle eso en las manos a Dios y vamos a resolver el problema. Como decía la película Enfrenta a tus gigantes. Que ganaron, no, la Woodland dice el entrenador, le dice al muchacho, ganar un campeonato lo resuelve todo. Entonces yo le dije a ellos, estoy seguro que Dios nos va a dar esa bendición hoy y eso va a quedar no solamente en un segundo plano, en un tercero, cuarto, quinto, sexto, eso va a desaparecer porque ganar un campeonato y de la forma como lo he hecho, no, como se está haciendo, no hay manera que se pueda empañar esto. Por eso es que yo no hice ningún comunicado, nada, porque era tan fuerte la dinámica interna de unidad, de fe en Dios, de ver a Dios. Tú ves todas las entrevistas. Te animo a que veas todas las entrevistas del señor Yadier, todas las que hace después del juego, porque ganábamos o perdíamos, ahí le hacen una entrevista que salía en varios medios ayer, le hacía como un resumen del partido. Él lo decía. Lo primero que dice él es, gracias a Dios por la bendición que nos diste de jugar, que eso es una dinámica. Y los muchachos, un 99% de sus entrevistas, lo primero que hacían era reconocer. Por ahí hay una que le hicieron a Luis Suizer, donde él reconoce que lo que más le gustaba de la dinámica de estar en Magallanes era la parte de la fe y la espiritualidad. Entonces, ya eso era como la respuesta y el mensaje a todos los fanáticos del béisbol y los fanáticos a los venezolanos, que Magallanes es un ejemplo de resiliencia, de fe, de lucha. Y lo digo en una de las últimas oraciones en Puerto La Cruz. Yo digo, nosotros somos luz, nosotros somos verdad, nosotros somos lucha, perseverancia, persistencia. Eso lo afirmo para que volviésemos al punto de que este equipo estaba luchando y mostrando esos valores. Esos valores. Lo otro son cuestiones que, bueno, surgieron como parte de una dinámica del béisbol, como yo le comentaba ayer en estos días en la entrevista que me hacían, en los 80 estaba la guerrilla, que era la gente de La Guaira, creo. Por allá Bravo se autodenomina, tienen su eslogan máquina de guerra. A veces al que es el que da horrones se le llama el matón, mira, ahí viene el matón, o sea, son términos que se acuñan de otra dinámica social y se acuñan al béisbol, pero queda allí, no trasciende, o sea, son términos que se acuñan en el béisbol, específicamente en el béisbol, y bueno, surgió en un momento, tuvo un resultado allí en parte del grupo que no lo entendió, lo vio hacia otro punto de vista, nada, lo dejamos hasta allí porque tenemos que respetar también, y es una cosa que yo respeto, si hay personas que se molestaron, se sintieron incómodos con eso, Almeida, yo me uno a la disculpa que Almeida les presentó a todos, nos disculpamos con Almeida para todos. Pero si hay gente que lo entiende y dice, no, no, vale, eso es béisbol, eso se hace siempre, eso siempre ha pasado, entonces yo me apego a lo que dijo Yadier allí, donde Yadier explica que eso es una cosa que es simplemente para elevar la competitividad y darle un mensaje a los muchachos, pero nosotros somos rebeldes, estamos contra todo, vamos contra los obstáculos, nos hemos levantado y nos hemos vuelto un grupo que, bueno,
hemos roto paradigmas y de la historia. Entonces, eso fue el sentido. Hasta ahí, yo creo que es el mensaje que le daría yo a todos, pero vean lo de la persistencia, vean lo de la fe. Eso sí, no todos los muchachos ni todas las personas en un grupo son cristianos. Muchos de ellos se unen como parte de su dinámica, respetan el acto de orar y porque lo valoran, pero ya un compromiso, como habían hermanos que me escribían, oye, eso que son cristianos, y yo, ya va, ya va, ya va, ellos están orando, están buscando, se están esforzando, entonces están orando, se están esforzando, entonces, y usted anda con el AMPA, y yo, bueno, pero Jesucristo no andaba con Jesús dijo que había que buscar a los enfermos, no a los sanos, decía yo, pero en términos de jocosidad, pues. Pero a quién tenía el maestro cuando estaba en la cruz, quién estaba a la derecha y a la izquierda? Exacto. Entonces, Ahí mira, lo dijiste todo. ahí, ese es un tema, el tema de la polarización aquí en el país ha causado bastante daño y yo creo que esa va a ser una de las etapas más difíciles en este proceso de transición, ¿no? La polarización que se estableció en un tiempo determinado y bueno, esperemos que el tema de la venezolanidad, que es ese calor humano, esa confraternidad que siempre ha caracterizado al venezolano, pueda realzarse, ¿no? En todo este proceso. Y yo alcé mi voz, ¿no? Desde el día uno, porque yo sé, yo que estoy en el medio de las redes sociales, eh, sigo redes sociales, sé quiénes son positivas, sé quiénes son las negativas, cómo trabajan, y si a mí me han preguntado, un día que conversemos, yo te voy a decir fuera de la red, te digo, mira, el tema se tergiversó fue aquí, porque yo le hice el seguimiento desde el día uno, desde el momento, después surgió otro post, y fue otro post, y eso se fue regando pero yo alcé mi voz en contra de eso, yo decía, mira, esto es deportivo, esto no tiene que ver nada, no están incitando a nada, son personas, son seres humanos, son peloteros, son profesionales, sobre todas las cosas, son gente que está allí trabajando, ese es su trabajo. Más allá de que amen el deporte, el béisbol, eso es su trabajo, con eso llevan el sustento a su casa. Ellos ninguno va a trabajar, va a empañar su carrera por promover algo que no está en el corazón de ellos, ¿entiendes? Entonces, yo alcé mi voz y hice un post en contra de Almeida que me atacaron también, que yo era un tarifiado, que a mí me pagaban, que a mí nadie me paga. Si tú me preguntas, yo por esto que yo hago en las redes sociales, de estas cuentas Leyenda del Deporte, yo no cobro ni un bolívar, ni uno. A mí nadie me patrocina. Todo lo hago, uno, porque amo este deporte, soy apasionado del béisbol y Dios me ha abierto puertas y me ha colocado en sitios porque ha sido Dios, porque a mí nadie me conoce, no me conocían dentro del medio. Yo Dios poco a poco me ha puesto personas en sitios que me han dado la oportunidad y les he sabido aprovechar, pero ha sido Dios en realidad el que ha obrado en este trabajo y ha sido un trabajo de conciencia, de crear conciencia del fanático, de crear conciencia hacia el espectáculo que es lo que realmente nos importa en el béisbol, ¿no? Y yo acompaño tus sentimientos, acompaño tus comentarios, porque ninguno de ellos, vuelvo y repito, quieren algo negativo, porque esto es su trabajo, esto es su sustento. Yo le digo a ellos, mira, yo he hablado con peloteros que no tienen trabajo ahorita en invierno, no tienen trabajo en verano, y ver, oye, no le dan la oportunidad, tienen que ir a otras fronteras, Colombia, República Checa, Italia, buscando el sustento, porque ese es su trabajo. Uh-huh. Y empañarle la carrera a una persona, eso es de mal gusto, eso es de mal gusto y es algo que yo no comparto en particular. Sí, así es. Bueno, pero como tú lo dijiste, Dios se encarga de aclarar, de ir bajando un poco, de quitarle relevancia a ese tipo de cosas. Y por eso es que mi trabajo fue precisamente eso. Vamos a bajarle el volumen a ese ruido Tú eras, tú y eras vamos a enfocarnos en lo que nos toca, pues. tú eras el lanzador del octavo inning, ese apagafuego. Exactamente, nos tocaba Cuando hacer venían, ese.
ese rol, así es, mi hermano, así es. De verdad bueno, estoy muy contento y agradecido con Dios por permitirnos en este espacio conversar y aclarar estas cosas y ver cómo Dios está obrando en la LBBP es bastante gratificante y bastante significativo porque, como te decía, en comparación a la temporada anterior, he visto en esta temporada 26 cómo todos los equipos, todos los equipos oraban, estaban allí, siempre el agradecimiento a Dios y eso es bastante importante y ese es el trabajo de estos héroes silenciosos como te puse en el post, porque ustedes no aparecen por ningún lado, pero No, están no, allí no. presentes. Así es, así es. Porque nosotros, y como le explicaba yo a un amigo, nosotros somos, cuando tú vas a un museo, tú admiras el cuadro, la pintura, y de repente puedes aplaudir al cuadro, pero nadie piensa en el clavito que sostiene al cuadro ahí, ¿verdad? Entonces hay mucho personal en los equipos, en las organizaciones, que son el cuadrito, el clavito. El clavito escucha el aplauso al otro, pero se siente feliz porque él sabe que él hace su rol de sostener para que ese espectáculo, para que esas metas, ese jugador, o ese equipo, o los que están allí al frente, que dan la cara, puedan cumplir su rol y estén lo mejor preparados para lograr la meta. Ese es nuestro trabajo, pues. Que ellos estén en las mejores condiciones, en mi caso mentales, espirituales, para enfrentar los desafíos. Así que el Ah, mérito es de Dios y que Él sea. ahí te iba a decir, porque muchas veces la gente ve los videos de Darío orando allí en el centro del Diamante con todos los peloteros alrededor, pero la gente nunca vio a Darío en el Clubhouse orando porque Dios le diera el triunfo a los muchachos, porque estás allí, no solo, aunque estás pendiente del juego, de cada jugada, está, Señor, permite que este trabajo se haga, permite que podamos alcanzar el triunfo, permite que dé el batazo, y esa oración es algo incansable y es algo que nunca cesa, es algo que nunca cesa. No, y piensa que pues, vamos a pensar en 50 partidos, porque quedaban 30 y pico cuando yo llegué, más round robin a la final. Multiplícalo por 4 reuniones por partido. O sea, es un trabajo, es un trabajo desafiante porque tienes que saber qué vas a decir, cómo lo vas a decir, que sirva, que apoye, que impulse, y no se puede ver como algo bueno, orar, decir, no, te tienes que prepararte. Mi esposa me dijo, te estoy viendo en las fotos esas, en los videos con la copa y celebrando, yo ahí me veo súper demacrado, demacrado. ¿Por qué? Porque teníamos 4 días sin dormir, y después viajábamos y yo ya a las 5, 4 de la mañana, tú te tienes que levantar porque tienes que preparar cada palabra, hasta la forma, todo lo que vas a decir, tienes que prepararlo porque tú quieres sumar a la dinámica que leer el ambiente. Entonces, es un trabajo exigente. Lo que pasa es que vieron nada más esos videos allí y la gente piensa, no, aparecieron allí, ahí están así. No, pero eso se viene construyendo y no solamente esta temporada, años y años sembrando esta cultura. Wilfredo Romero, Carlos El Toro Zambrano, Robinson Chirino y otros más que ayudaron a que esto se convirtiera en una cultura de la organización, y ya Magallanes no lo hizo suyo, pues esa es su forma, y es su forma a orar, le agradecemos a Dios, ganemos o perdamos, jugamos para Él, y bueno, eso ahí está. Entonces, nada, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad también de la entrevista, y estamos a la orden de cualquier cosa, lo que podamos Agradecido por tu tiempo, apoyar. agradecido por tu tiempo, y bueno, este espacio Leyendas del Deporte, siempre al culminar una entrevista le decimos a las personas, ¿no? Eh, eres una leyenda del deporte, pero en lo silencioso, porque ese es un trabajo que nadie ve, es un trabajo que nadie sabe que se hace, pero es el trabajo, es básicamente el cumplimiento de lo que dice la Escritura. Aquel que te ve en lo secreto te recompensa en público. Y eso es lo bonito de esta función que tú desempeñas y que todo detrás de ustedes, porque Darío Ortega es una persona, pero
hay un cuerpo que compone a todo eso, no solamente en Magallanes, sino todos los equipos y esos héroes silenciosos son bastante importantes y más en esta generación porque tú puedes decir, logramos el título 14, pero cada uno de esos peloteros va a jugar otras ligas. Y el mensaje de Darío va a retumbar en cada eslón donde cada uno de ellos caigan a decir, mira, me acuerdo cuando Darío nos dijo tal cosa y debo aplicarlo para seguir. Debo aplicarlo para seguir. Y eso es lo bonito de este trabajo. De verdad que te felicito. Gracias, mi hermano, gracias. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Cualquier cosa ahí nos sigue en las redes y estamos a la orden, trabajando con las nuevas generaciones. Nosotros estamos con nuestra empresa, trabajamos con los chamitos en escuelas deportivas porque queremos transmitir todas estas enseñanzas y estas técnicas, toda esta visión a las nuevas generaciones, entrenar a los entrenadores, que aprendan nuevas dinámicas y los niños también desde pequeños puedan formarse para si alguno llega al mundo profesional ya tenga una base también en este aspecto. Forjando ese ser integral. Así es, mi hermano, así es. Bueno, mi hermano, muchas bendiciones. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, siga bendiciendo tu carrera, te siga abriendo puertas, ¿no? Y bueno, estamos aquí a la orden para lo que necesites y en otro momento, bueno, podemos conectar y hablar allí de los peloteros en Grandes Ligas y ese trabajo que se está haciendo a lo silencioso, pero que siempre está allí y es importante. Así es, mi hermano. Gracias, gracias. Hasta luego. Bendiciones para todos. Igualmente.